Entonces a comenzar con nuestra charla magistral que tenemos hoy en día. Nosotros hemos invitado y estamos muy contentos y contentas de que Matías Alcalde haya aceptado estar para el acto de cierre de este Congreso Ciencias del Mar, el cual hemos tenido intensas jornadas de transmisión y también de actividades asincrónicas. Así que yo voy ahora a presentar a nuestro conferencista magistral. Vamos a hablar sobre, hoy en día, sobre una temática que no ha sido abordada en todas las ponencias que hemos tenido estos días, así que esperemos que tengamos después, una vez finalizada la conferencia de Matías, interesantes preguntas. Yo voy a ser la moderadora en esta oportunidad, así que presento a Matías Alcalde. Matías Alcalde es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con diploma en Ingeniería Hidráulica. Fue uno de los fundadores de la organización gubernamental Costa Sur post-terremoto y tsunami del 2010, y posteriormente la Fundación GiveSurf, que se dedica a establecer programas educativos extracurriculares basados en surf en comunidades costeras de Chile. Matías ha trabajado como ingeniero de recursos hidráulicos, desarrollador de proyectos, controlador financiero en Private Equity y gerente de hotel. Fue director ejecutivo de la Fundación Punta de Lobos por 4 años, cuya labor fue de establecer un proyecto de conservación perpetua en el borde costero de Punta de Lobos. Matías es miembro de la Red de Filantropía Ambiental de Chile, cuyo propósito es facilitar la discusión política y técnica orientada a lograr una ley de filantropía ambiental para Chile. Actualmente, Matías se desempeña liderando el Consejo Chile-California, que se llama Chile-California Council, quienes son también auspiciadores de este Congreso de Ciencias del Mar, cuya misión es promover una relación mutuamente beneficiosa para Chile y California desde una perspectiva público-privada, en temas que involucran a la naturaleza y las personas, desde una mirada científico-tecnológica, con especial foco en transferir curvas de aprendizaje en materias costeras y de energías limpias. Así que a continuación vamos a dejar a Matías, quien nos va a dar una conferencia magistral sobre condiciones habilitantes para la implementación de políticas costero-marinas exitosas en Chile. Así que Matías, tienes ya, puedes comenzar con tu ponencia magistral. Qué honor tu presentación y que se llame conferencia magistral, después de tanto buen trabajo que hemos visto en la semana y de primera línea científica también. Súper, entonces como día viernes vamos a dar la partida, porque es un cierre de semana, esperemos que esto sea un momento agradable para compartir, para reflexionar. Muy agradecido de estar en esta instancia cerrando un seminario tan importante. Realmente el nivel de ponencias, el nivel de trabajo por los océanos, por la ciencia en torno a ello, el medio ambiente ha sido realmente extraordinario. Entonces felicitar a los organizadores, muy honrado de estar parte de acá y hoy día les quiero hablar algo que un poco viene construido desde una historia relacional entre Chile y California. En lo personal tuve la oportunidad de ver este caso que les voy a presentar ahora alrededor del 2017, y desde ahí la verdad que lo encontré muy, muy fascinante, muy extrapolable y muy ya posible de realizar, pero hay que entender más o menos los procesos que eso significa, las condiciones que eso requiere en términos sociales, políticas, para poder implementar políticas de este tipo que fueron exitosas en Chile. Entonces, vamos a hablar de una hoja de ruta posible para un diseño al 2030 para la implementación de modelos participativos basados en ciencia, y que eso ayuda a la gobernanza y el monitoreo de la zona costera de Chile con estas curvas de aprendizaje que hay a favor desde California. Entonces, esta presentación la pude preparar junto a Juan Silva, que también presentó sobre la ciencia ciudadana en la semana, que tiene bastante que ver con este programa. Y
y les presento a continuación entonces de qué se trata. Estamos en un proceso de socialización también de este tema, donde vamos a hablar del contexto global sostenible, del contexto de Chile, de los casos internacionales más o menos, en este caso California primordialmente, y con eso un poco hacer un diagnóstico, socializarlo con ustedes. Quiero llegar al momento que dialoguemos, que tengamos preguntas para poder conversar, y un poco el objetivo primario de esto es visibilizar el trabajo y el trabajo que tiene Chile hoy día en medio ambiente, en océanos, en costa, que permite presentar una estrategia como esta, básicamente. La visibilización de ese trabajo es la parte fundamental para que algo así pueda funcionar. Y básicamente lo que se está proponiendo en términos concretos es cómo establecer un proceso, una hoja de ruta que permita ubicar, definir, establecer una red de áreas marinas costeras protegidas y una planificación territorial climática. Llamemos la palabra climática, para entender un poco los alcances de esa planificación, porque si no puede ser bastante más amplio, pero un poco desde la parte marina, la representatividad de los ecosistemas costeros, un diseño regional participativo, la estandarización de los planes de manejo y adaptativo, monitoreo adaptativo, cómo eso contribuye a la biodiversidad, a la seguridad alimentaria, a la captura de carbono el día de mañana. Y la planificación territorial tiene que ver con cómo nos adaptamos frente a riesgos, con la resiliencia en esta interacción de ecosistemas terrestres y marinos, cómo se resuelven las superposiciones que hoy día tenemos específicas y algunas deficiencias institucionales, y cómo eso se logra vía una coordinación entre agencias público-privado, qué modelos hay disponibles, y todo esto relacionado en que estamos hablando de una zona costera. La zona costera ha sido un concepto muy bien establecido por la comunidad científica en los últimos años en Chile, definiendo un poco que el borde costero tal vez no es suficiente para representar esa integralidad en el encuentro de aguas dulces con aguas saladas, del océano con la tierra, en fin. Por lo tanto, uno podría tal vez pensar en una integralidad de estos dos caminos. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de una estrategia, una hoja de ruta para el cumplimiento de estas metas, cómo se construyen las capacidades y el compromiso para un proceso científico-social que permita un logro de metas internacionales que además Chile hoy día tiene en curso. Por lo tanto, es una necesidad también hablar de cómo llegar a esas metas, cómo lograrlas, cómo cumplirlas. Y esto, cómo lograrlo desde un modelo de abajo hacia arriba, desde las bases colectivas y coordinadas, un poco trabajando en conjunto para una mejor gobernanza. Y lo anterior en el entendido que tenemos un problema de diseño. Hoy día, y eso es lo que les quiero mostrar en la primera parte de esta presentación, en cómo estamos estructurados hoy día en la costa de Chile, en términos de las administraciones, las gobernanzas, los distintos actores e instituciones que están involucradas, que hoy día básicamente no hay un sistema, una falta de visión integrada para un desarrollo sostenible, no hay un sistema científico-social diseñado para orientar la política pública. Hay crecientes conflictos en las zonas costeras de Chile, es un dato a la realidad de hoy. Y hay una población demográfica que crece en zonas que no tienen planificación territorial debida, en un lugar que somos, en un país que es costero dependiente. Y el cambio climático claramente ha aumentado los eventos de desastres naturales en estos lugares. Entonces, si nos alejamos un poco del mapa chileno por un momento, creo que hay que entender la zona costera y cuántos objetivos de desarrollo sostenible, para un poco entender la unión de lenguajes que hoy día tenemos para hacer este alcance desde las bases hacia arriba. Bueno, cómo se está hablando hoy día mundialmente en términos de los objetivos y los objetivos claros en términos de sostenibilidad. Y uno se da cuenta que una estrategia costera a 10 años, la verdad que toca bastante de ellos, sobre todo en un país como el nuestro, que es angosto y tiene mucho mar, pero establece un poco la calidad de vida y el bienestar, los trabajos, qué pasa con los empleos en estas comunidades y cómo eso crece en términos de economías locales, cómo hay innovación también en la industria, infraestructura también que falta, para un poco el desarrollo de comunidades sostenibles, el consumo responsable y la producción responsable, y todo esto en una acción climática, entendiendo la valorización de la vida bajo el agua, de la vida en tierra, y obviamente cómo este proceso puede incidir a otros que están viviendo el país, que llevan a la paz, a la justicia social, a instituciones fuertes también, en base a las alianzas.
La verdad, eso podría ser una bajada de ese lenguaje que se está viendo a nivel Naciones Unidas, que la estrategia costera sí cumple con varios, y la COP25 abrió esa hoja de ruta para hablar estos temas del océano, con Chile poniendo una copa azul en la mesa, y un compromiso además de establecer una red de áreas marinas en ecorregiones subrepresentadas. Con planes de gestión, con evaluación de beneficios colaterales, y más o menos esta estrategia tiene los objetivos, el objetivo de alcanzar estas metas climáticas al 2030 de Chile. En la COP25 presentamos esta imagen, tuvimos en el pabellón de Chile hablando de este tema, hablamos con el Observatorio de la Costa y presentamos casos que podrían ayudar a esta coordinación, y visto en una escena global, si uno piensa en una política pública verdaderamente exitosa como la que fue en California, que estableció 124 áreas marinas protegidas, ¿cómo es de importante que California, o sea, que Chile, perdón, que tiene una presencia en el Océano Pacífico muy, muy fuerte, la importancia que si Chile adopta algo como esto, cómo es el efecto dominó hacia los que están en el entremedio y hacia arriba y hacia abajo, y tal vez si esto funciona exitosamente, cómo comprender el corredor pacífico como un corredor biológico conectado, donde las aves y los cetáceos sabemos que se mueven de norte a sur. Por tanto, el establecer de la zona costera también da un punto de vista terrestre, en términos de diseño resiliente, soluciones basadas en la naturaleza, entender los asentamientos humanos y sus riesgos, dónde ubicarse desde el punto de vista climático, y desde el punto de vista oceánico, en el fondo, donde fijamos estas zonas de recuperabilidad ecosistémica. Avanzando un poco en el caso de California, para ir en concreto, en California hay dos políticas públicas que nos han llamado mucho la atención, que son un poco desagregadas de lo que podría pensarse en una zona costera, porque se habla sobre la tierra y se habla sobre el mar. En el fondo, y el 1976 se establece este Coastal Act que culmina en la creación de la California Coastal Commission. La California Coastal Commission es una agencia de carácter público-privado, donde tiene 6 directores designados por el gobernador de California y 6 representantes de la sociedad civil. Y este Coastal Act emerge en una situación muy similar a la que Chile se encuentra hoy, en una zona donde hay un gap regulatorio, que lo vamos a hablar, un espacio no regulado, que necesita un cierto arbitraje para poder resolver a tiempo temas sensibles o usos sensibles en la costa. Y además la cantidad de conflictos que había a lo largo de la costa que hacen el caso. Nosotros siempre hemos escuchado que Chile es como California hace 60 años, y hay algo ahí de números que son bastante interesantes. Esta política ocurre más o menos en un tiempo similar, pero también California en esos años tenía la población que hoy tiene Chile, que es la mitad que California tiene hoy actualmente. Chile en números gruesos tiene 20 millones de habitantes, California tiene 40 millones de habitantes. Bueno, ¿dónde es el crecimiento demográfico de los chilenos? Claramente los indicadores dicen que vamos hacia la costa y no tenemos debidos instrumentos de planificación para sostener ese crecimiento demográfico. Y por otro lado está este Marine Life Protection Act, que es el acto que crea el proceso para definir estas áreas marinas. Y son 124 las que finalmente se crean, es la red de áreas marinas protegidas más grande del mundo. Y lo importante y lo valioso que tiene este proceso es que se define en un proceso. O sea, no se define con el dedo, sino que se establece, se diseña, se junta en base científica, y que en esa propuesta científica se comienzan las conversaciones con los distintos interesados. El resultado es una planificación territorial integral, público-privado, con un desarrollo costero bastante controlado, después de que claramente tuvieron momentos tensos y de muchísimo impacto medioambiental, de establecer el acceso público a la costa como una garantía a las personas, y con ello beneficio a las comunidades costeras y las economías locales. El Marine Life Protection Act, a su vez, estableció pesquerías más productivas, vamos a demostrarlo ahora, protección de la diversidad, lo han hecho a través de la ciencia, del turismo,
y con ello hacer un capital social bastante interesante para un poco el monitoreo y la larga vida de estas áreas, con beneficios bien notables. Y que dejo estos papers por si alguien los quiere leer, ya que estamos en un momento de compartir este conocimiento, pero básicamente ya hay literatura que acompaña esta política pública en términos de las pesquerías, del tamaño, la reproducción dentro de estas reservas, de que la pesca comercial sigue siendo rentable en el fondo, y incluso algunas han aumentado sus posibilidades. Y básicamente cómo un proceso como este generó también una mayor conciencia pública y fortalezas para una mejor administración local. Eso por mencionar algunos hallazgos, pero la verdad que la ciencia está bastante activa en estudiar este caso, y los invito a cualquiera que también pueda interiorizarse más, porque es bastante interesante. El contexto de Chile es que Chile ha hecho muchísimos esfuerzos, los sigue haciendo, para la conservación de sus mares. El estado del arte hoy día es que el 40% del total de los océanos está protegido. Bastante protección está lejana de las zonas, digamos, de impacto, están en aguas abiertas, más que en las zonas de Chile centro, donde estamos viendo ese crecimiento demográfico. Entonces, si bien hay una buena proporción, hay una buena porcentaje de protección a nivel agregado, si uno redefine y restablece los 100%, vemos que todavía tenemos mucho al debe en la zona costera, en zonas marinas costeras con solo un 4.7 protegido, y eso está prácticamente todo en zonas australes. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar en cómo está la gobernanza también en la costa de Chile, qué sucede para que pasen estas llamadas zonas de sacrificio, y volvemos al concepto del problema de diseño. En la zona costera hay una superposición de ministerios e instituciones, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Bienes Nacionales, de Economía, Medio Ambiente, municipios locales, gobiernos regionales, y son múltiples usos que convergen sin una adecuada coordinación público-público. En el fondo hay una parte inicial de público-público que permita establecer después un marco público-privado integrado. Y un poco le desarrollo la idea en términos esquemáticos. Esto yo sé que lo pueden haber visto en otras partes, pero básicamente aquí está la administración sobre las primeras millas y en la zona costera cómo se maneja. Hasta las 12 millas, el responsable un poco de esa administración es el Ministerio de Defensa, y es considerado hasta los 80 metros de playa, en el fondo, como un bien de uso público. Ya en los 80 metros de playa, que todos saben la cantidad de usos y cosas que suceden, por un lado están las concesiones marítimas, pero por otro lado está la pesca recolectora de arilla, la pesca artesanal, que también es fundamental de comprender y entender su importancia como un patrimonio natural de Chile, además. Y después aguas arriba de la playa, en el fondo puede estar uso fiscal o privado, si fuera el Ministerio de Bienes Nacionales, o propietarios mismos, que a su vez esos mismos propietarios tienen sus planos reguladores locales, municipales, que no necesariamente conversan con esto que ocurre con las zonificaciones regionales. Ahí hay un espacio regulatorio, por ejemplo, que hablamos, donde hoy día está la Comisión Regional de Usos de Borde Costero. Hay por regiones, cada una de las regiones con distintos grados de avance, pero son procesos de zonificación. A mí, en lo personal, cuando estaba en la sexta región trabajando en Fundación Punta Lobos, me tocó participar de ello, y la verdad que es un proceso bastante rico en contenido, en participación ciudadana. Tiene una representación de distintos instituciones públicas que están presentes. Ustedes pueden ver ahí la Armada de Chile, Senapesca, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, de Turismo, Medio Ambiente, Desarrollo Regional, Social, Obras Públicas, Vivienda, Urbanismo, en fin. Es muy rico ese grupo. Ahora no hay una silla de nadie de la sociedad civil o de la sociedad científica, por un lado, pero por otro lado, esta política nacional de uso de borde costero formula propuestas, formula sugerencias para la toma de decisiones, y uno tiene que comprender que esa toma de decisiones tiene su plano regulador, tiene su gobierno local, tiene su municipio, y finalmente funciona desagregado a esta zonificación regional. La dirección de obras, el alcalde, no necesariamente tiene que responder un poco a estas zonificaciones,
Para hacerlo tendría que cambiar planos reguladores, y todos sabemos que cambiar un plano regulador requiere un proceso también de evaluación de impacto ambiental en sí, que puede durar varios años, y en esos años vamos perdiendo este partido de una planificación territorial. Por lo tanto, cómo lograr situarse en este espacio regulatorio nos parece que es un primer punto importante. Y después uno entiende más o menos matricialmente qué pasa en cada ministerio y cómo hay por un lado una coordinación al interior de cada ministerio, pero también entre ministerios. Por un lado, lo que les acabo de hablar de la zonificación, que no es vinculante, que finalmente manda el plano regulador a nivel local. Pero también si uno pasa hacia otros ministerios, el Ministerio de Defensa es el más importante tal vez en esta conversación por su vocación hacia la zona costera. Pero hay que entender un poco que hay un problema de diseño ahí, porque las concesiones marítimas, que es el instrumento del Ministerio de Defensa para poder administrar la zona costera, son un instrumento más bien económico que carece de incentivos para promover esfuerzos de conservación. Y eso conlleva a que básicamente el costo para una organización, para alguna persona que quisiera ser concesionario es muy alto, y son muchos los deberes que tiene un concesionario como para además implementar planes de manejo que tengan que ver con esa zona delicada de la zona costera. La marea alta, por otro lado, no está científicamente establecida, es una línea que depende del capitán de puertos y es una línea de referencia, por lo tanto creo que es algo que debiera integrar las más altas mareas, pero las más altas mareas establecidas en ciencia, con los eventos extremos que se están estudiando a través de la comunidad científica. Por lo tanto, hay una conversación que creo que además va muy bien al interior de ese ministerio, un poco para poder mejorar ese mismo instrumento. El Ministerio de Medio Ambiente también admite proyectos en sitios que son prioritarios. Todos sabemos que está el SVAP que va avanzando en esa dirección, ojalá que ayude un poco a comprender un poco el instrumento del sistema de evaluación de impacto ambiental versus el de biodiversidad, pero además tiene ese pendiente de que la ciencia es provista por el mandante, por lo tanto no hay una neutralidad científica para evaluar los proyectos y tampoco un efecto ecosistémico de los proyectos, es decir, cuando hay un proyecto instalado en cierta zona, es más económico, es más escalable hacer un segundo proyecto. No obstante, el servicio de evaluación de impacto ambiental evalúa los proyectos a nivel desagregado y no el agregado de ambos dos. Es decir, con eso empiezan a crecer la cantidad de proyectos presentes en una zona determinada, culminando finalmente en zonas de sacrificio. El Ministerio de Economía claramente tiene el Cernapesca con muy pocos recursos para poder realmente hacer un monitoreo y llegar a las zonas de extracción, a poder controlar las zonas de protección, de manejo, y no hay instrumentos también para medir beneficios socioeconómicos, pero tampoco los beneficios ecosistémicos de la asignación del manejo hacia una especie u otra. Por lo tanto, más o menos, eso es un entramado. Yo sé que hay muchas cosas más, pero uno podría decir más o menos que es un diagnóstico y un problema de diseño que necesariamente Chile debiese abordar, como también un poco la coordinación con sus pescas y el Ministerio de Medio Ambiente, y así sucesivamente. Esta es una relación rápida, un poco de comprender por qué abordar una estrategia costera tiene incidencia en el sentir ciudadano, y estos son los últimos como ejercicios del apruebo y rechazo de la Constitución, donde las zonas de sacrificio, efectivamente que están mencionadas aquí en pantalla, tuvieron una más alta votación hacia el apruebo que la media, sin duda. Entonces, entender que un poco los conflictos aumentan gracias a esta superposición de institucionalidad, y que eso afecta también al sentir, a la concentración tal vez de recursos o de problemas tal vez económicos, uno entendería que es algo importante de abordar y está directamente conectado al sentir ciudadano. Si uno siguiera en esa línea, los efectos de cambio climático, esto voy a pasar bastante más rápido, pero eso un poco refleja la cantidad de posibilidades que hay en el borde costero y la cantidad de intereses al mismo tiempo. Y esto, insisto, ¿no? son temas de diseño, son temas del arte actual, que un poco necesariamente integra a todos los usuarios. La pesca
faltan zonas de recuperación, por lo tanto una red de áreas marinas costeras es importante, los medios de vida tradicionales y culturales están amenazados en la actualidad. La pesca ilegal y no declarada es un problema importantísimo para el manejo un poco del estado de las pesquerías, y faltan recursos para poder dar cumplimiento, para poder fiscalizar bien y un poco evidenciar todos estos beneficios económicos también, la gestión. El desafío, volvemos a este desafío, ¿cómo lograr un proceso que establezca esto con una planificación territorial climática usando estas curvas a favor desde California? Ese es el objetivo final que buscaría lograr en 10 años una estrategia como esta. Es diseñar un proceso social con aporte científico para el futuro de los diferentes usos de esta zona costera, utilizando todas estas curvas de aprendizaje. Esto para que tenga incidencia, para que pueda funcionar, debe ser liderado por el gobierno de Chile, debe abordar la equidad, la resolución de conflictos, se debe centrar en las herramientas existentes, eso es muy importante de destacar. Hoy día hay muchos procesos ambientales que están en curso en el momento, tal vez están desagregados unos con otros, tal vez no conversan unos con otros, y eso imposibilita la estandarización de aquellos, y por lo tanto la escalabilidad de la conservación, del monitoreo a lo largo de la costa de Chile. Por lo tanto, es muy importante entender cómo es el relacionamiento institucional de cada proceso ambiental. Eso estamos viéndolo en este lugar. Cómo se trabaja construyendo las confianzas con las comunidades a través de un enfoque sistémico, utilizando la mejor ciencia disponible, que hemos visto que hay ciencia disponible, lo que hay en Chile es buen trabajo en esa materia, y cómo se potencian básicamente las alianzas público-privadas a lo largo del camino. Si uno tuviera que hacer una teoría del juego, más o menos, en cómo podría verse esto, uno podría separar en los objetivos de largo plazo, ubiquémonos aquí en la última columna, en que los objetivos de largo plazo es que para que haya perpetuidad en esfuerzos de conservación, tiene que haber un sistema de recolección de datos, uno tiene que garantizar que la adopción de los esfuerzos de conservación tenga una adopción comunitaria, y que además las economías locales, territoriales, tengan que ver con estos esfuerzos de conservación, y eso se pueda permitir ir actualizando y mejorando junto a la comunidad. Ahora, ¿cómo se logra esto? Y vamos a volver después a esta parte. Es entendiendo que lo primero que hay que invertir es en esta construcción de confianzas y entender la viabilidad social que hay para hacer proyectos o establecer áreas de manejo o marinas protegidas a lo largo de Chile. Hay que entender cuáles son las oportunidades, amenazas, los impulsores económicos y ecológicos que hay detrás de una iniciativa como esta. Y con eso recopilar también los datos existentes. Hemos visto a lo largo de la conferencia, hemos visto de múltiples formas cómo la ciencia en Chile tiene hoy día un estándar altísimo en términos de nivel, de contenido, y un poco cómo poder visibilizarla, ponerla a disposición de un proceso como este, y además seguir haciendo ciencia donde todavía nos falta. Acabamos de ver recién en la presentación antes de esta, que efectivamente todavía hay muchas cosas por descubrir. Y eso es algo que hay que establecer para lograr comprender la cultura, para poder elaborar estrategias, para poder entender como el involucramiento como un factor clave de la viabilidad de un proyecto como este, y que esto sea debidamente representado en el camino por los actores que están en el territorio, con información científica de base, etc. Vamos a volver a esto después, pero un poco cómo este proceso puede aumentar la visibilidad del gobierno hacia los territorios, qué está ocurriendo, cómo ocurre, y cómo fortalecer las capas intermedias de los gobiernos regionales en el camino. Hoy día, dentro de la centralización que tiene Chile, hay una necesidad también de establecer un relacionamiento más permanente en las capas regionales. Creo que la elección ahora de nuevos gobernadores, alcaldes, presenta también un camino posible, una oportunidad para hacer ese trabajo, para poder transferir curvas de aprendizaje, vamos a volver a esto, pero finalmente cómo hacer un proceso que visibilice el trabajo que se está haciendo para un proceso que es país, y que involucre a todos los actores, que sea transparente, que sea efectivo en la asignación de recursos para lograr las cosas que requiere algo como esto, y que necesariamente en la mesa
como estándar, exista el gobierno, alguien del gobierno, que existan los patrocinadores de esta iniciativa, que también son públicos y privados, vamos a volver a esto, y que tenga representatividad comunitaria en los territorios. Hoy día hay una oportunidad para hacer una conversación activa, aplicada, entre ministerios y instituciones gubernamentales también de California, como las que estamos viendo ahí. Hoy día ya hay una relación en curso entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, también, que están muy presentes con esto y apoyando esta iniciativa a nivel internacional, con este relacionamiento internacional que esto acompaña. Pero también eso lleva a la creación de capacidades en distintas dimensiones al interior de ministerios y entre ministerios, con este caso de éxito que ha tenido el territorio de California. Hay una oportunidad, y esto de antemano siempre pido que pueden haber logos que falten en todas, son ejemplos para que se entienda el caso, no hay intencionalidad de nombrar a una frente a otra, ni muy por lo menos, pero básicamente lo que vemos es que hay un conocimiento territorial, hay ONGs trabajando arduamente, como también hay coaliciones científicas de primera categoría, por ahí, y también posibilidad, lo mismo que antes, no estoy asignando a nadie específicamente en esto, son ejemplos de posibilidades de creación de coaliciones filantrópicas. Entendamos que en Chile el trabajo medioambiental ha sido apoyado desde hace muchos años por la filantropía desde California. Creemos que hay una construcción de capacidades entre inversionistas para lo que viene en Chile también, y creemos que una estrategia como esta es sumamente buena para sentar una red de inversionistas nuevos que están apareciendo en Chile. Hemos visto la intención de muchos grupos económicos y familiares también que quieren integrarse al impacto, integrar a trabajar en estas cosas, y creemos que desde California también podemos mantener el trabajo de estas organizaciones medioambientales, además del conocimiento, si es que tenemos una estrategia de largo plazo. Sabemos más o menos dónde están los trabajos de cada una de las organizaciones, siempre falta. Hay catastros, hay diagnósticos que un poco identifican el trabajo de cada una de las organizaciones a lo largo de Chile. Y con ese conocimiento en qué territorio se ubica cada uno, creo que ese conocimiento territorial que cada una tiene debe ser reconocido para ser formalizado en mecanismos de gobernanza local como el que estamos estableciendo, y con eso construir un trabajo sistémico que es largo, pero establece un proceso, un camino y una hoja de ruta. Lo que uno quiere establecer en estas condiciones habilitantes es decir que Chile sí está en condiciones para hacer un proceso como este, que es necesario, que es el momento, y además es pertinente para comprender la investigación científica a primer nivel, para democratizar la ciencia, para entender que hay posibilidades de generar nuevas coaliciones en la sociedad civil, y con ello designar estas nuevas áreas protegidas y mantener el rol destacado de Chile en la escena internacional con esta Blue COP, con el Impact 4, un poco con la COP26 que se viene ahora, y mantener ese eje, esa hegemonía un poco de posicionamiento que ahora tal vez se pueda convertir en un proceso formal que derive a la creación de estas áreas. Por lo tanto, el Chile California Council hoy día funciona como pegamento para traer estas curvas de aprendizaje, para hacer estas construcciones de capacidades, para plantear esto en la mesa, y para hacer un proceso, quizás un proceso de construcción de capacidades que evidencie la ciencia para tomar las decisiones, como se ha logrado por acá, que establezca estructuras formales de coordinación, que apoye ese camino de colaboración público-privada, de las tomas de decisiones participativas e inclusivas. Y con todo lo anterior, un poco, ahí se entiende más o menos la dinámica, establecer un proceso largo. Voy aquí a separar esta parte en dos, porque por un lado hay 10 años, hay una planificación, hay un diseño que debe hacerse para iniciar un proceso en el territorio. Hay una fase de diseño y después de evaluación de consensos, de construcción de estos procesos sociales, de ponernos de acuerdo en una hoja de ruta, y después implementar un poco estas designaciones una vez que ya fueron bastante conversadas, estos largos, para después establecer cómo se monitorean, cómo se asignan y cómo se sigue adelante con ellas. Hoy día los actores claves para trabajar en algo así son los mismos que mencionamos antes. Está el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Economía, Fomento, Ciencia, gobiernos regionales, municipios. Hay un trabajo multicapa
que integra las ONG y coaliciones científicas, la filantropía, que juega un rol muy importante, y creo que también los aliados internacionales. Los próximos pasos que estamos viendo, y aquí voy a ir muy rápido en las próximas etapas, pero por un lado, estas cosas tienen ciertos procesos políticos que nosotros a través de estos casos un poco esperamos contribuir, pero si es que Chile compromete a una estrategia costera, digamos, como podría ser una política de Estado, digamos, como hoy día se habla de que Chile va a ser líder en el hidrógeno, bueno, que sería interesante ver que Chile también se involucra en una estrategia costera, en una estética similar, que además acompaña las estrategias económicas que se están planteando para el país, porque creo que como se están planteando las cosas, se necesita entender dónde, cómo, cuándo, en qué lugares y con quiénes. Entonces, con eso uno puede establecer un proceso, una mesa costera, público-privada, técnica, de primera categoría, que después implemente campañas nacionales, que la gente un poco se involucre con un proceso como este, que es largo, y quería un poco hacer alcance de la segunda parte de esto, que tiene que ver con lo que presentó mi colega Juan Silva, con quien hemos estado trabajando juntos esto en el conversatorio de ciencia ciudadana. Y aquí cualquier cosa me dicen, si es que no estoy mostrando, debería salir en 5, 3, 2, 1. Esperemos que esté funcionando todavía, pero básicamente cómo lograr que el Consejo Chile-California en lo que sí puede controlar, porque no puede controlar las cosas que suceden a nivel, digamos, de política nacional, pero sí tratar de presentar estos aprendizajes. ¿Cómo lograr simular un proceso similar al del Marine Life Protection Act para el establecimiento de estas áreas, que además están comprometidas por Chile, catalizando estas acciones significativas basadas en ciencia? Y un poco les quiero mostrar ahora, volviendo a esa teoría del juego, a esa teoría del cambio, que nosotros nos estamos ubicando en los primeros años iniciales, entender la viabilidad social local, las oportunidades, las amenazas, qué nos falta recopilar en términos científicos, qué tenemos, y con eso diseñar un programa por capas. Hablamos más o menos unos embudos de cómo se puede visibilizar hacia arriba y hacia abajo, y dónde están los puntos de interconexión en esta creación de capacidades. Y si uno piensa el bottom-up, o de abajo hacia arriba, y la sociedad civil estuviera en el territorio, basada en la parte verde que está ahí, y uno tuviera los gobiernos, uno diría, sí, vamos a seguir trabajando en lo que es COP25, el escenario internacional, siguiendo fortalecer esta relación, porque creemos que es importante, responda a la realidad de Chile, y Chile además con California tienen igualdad de biodiversidad, entonces hay un interés de colaborar mutuo y genuino. Entonces, ¿cómo lograr mantener esa relación bilateral entre el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Consejo de Política Oceánica con algo similar de California? ¿Cómo comprender que ahora las regiones costeras, las comunidades locales, los municipios tienen muchísimo que decir, y en eso crear capacidades para visualizar su territorio a largo plazo, entender que hoy día los mecanismos tienen que ser actualizados a mayor velocidad, y tal vez algo como esto pueda ayudar, y cómo también entender que la sociedad civil también tiene que tener sus formas de organizarse, porque necesitan también saber trabajar mutuamente con el sector público. Entonces, en la capa intermedia vemos que hay un encuentro entre lo que es cómo subimos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces, por lo tanto, la construcción de capacidades que estamos pensando, que lo vimos más o menos en el programa de Ciencia Ciudadana, donde estuvo Juan Silva, que es mi colega, moderando al equipo involucrado, donde está Rodrigo Sánchez de Borde Costero, está la Fundación Costa Humboldt, Oceana y la Fundación Capital Azul, un poco porque la idea es entender 3 regiones distintas a través de esta Fundación Rifchek, que se encargó tanto de la propuesta científica y la construcción de esa propuesta para los procesos sociales de conversación, y cómo en el fondo ellos logran esta curva de aprendizaje, y un poco nos podrían ayudar en la nuestra, y en eso ir hacia Chile, entender el relacionamiento institucional de estas 3 organizaciones, que es distinto. Es decir, Costa Humboldt está trabajando bajo una figura que se llama los espacios marino-costeros de pueblos originarios en el sur de Chile, que tiene una dinámica, que tiene un relacionamiento, que tiene, digamos, un silo regulatorio. Está trabajando Capital Azul haciendo refugios marinos en zonas de recursos bentónicos. Es un trabajo también maravilloso, que tiene otro proceso y relacionamiento institucional.
Y está la situación en Pisagua, también muy interesante, donde Oceana lleva muchos años trabajando, una zona de bastante bajos recursos, pero de mucha riqueza de bosques de algas que están bastante amenazados por una pesca extractiva intensiva, y cómo un poco lograr ese proceso que tiene que ver con ya el sistema de áreas marinas protegidas. ¿Cómo, en base a estos capacity building, en esta construcción de capacidades, podemos después, en un año más, pensar en noviembre de 2022, traer a chilenos, mantener este Chile-California Conservation Exchange, que lo lideró, quizás muchos lo conocen, lo lideró, es un programa dentro del Consejo liderado por Ralph Benson y Tomás Mackay, y cómo mantener ese mismo programa activo, vivo, porque todavía queda mucho por hacer. Yo creo que sin más, esa sería un poco la conversación que traía a la mesa. Más o menos hay hartos temas que se cruzan en el camino, pero estaré encantado de conversar si es que todavía tenemos tiempo y no me habré pasado. Muchas gracias, Matías, por tu presentación. La verdad que ha sido súper interesante conocer sobre lo que tú estás haciendo con el equipo de Chile California Council. Es una temática que yo creo que se desconoce dentro de los estudiantes, por ejemplo, de ciencias marinas. Hay bastantes consultas y comentarios. Felicitaciones también por tu trabajo. Y mira, te voy comentando con respecto a las consultas que son para ti. Hay una que hace Jorge González, que es, Matías, en el caso de California, ¿dónde nacen los liderazgos instituciones que permitieron estos cambios en la planificación y gestión del borde costero? ¿Cómo se llega a estos consensos que parecen tan lejanos para el modelo que tenemos nosotros actualmente en Chile? Súper importante. Esa pregunta ha sido permanente para nosotros. Es como, ¿cómo comienza? ¿Cómo se gatilla un proceso así? ¿Cómo se logró? Y ahí puedo hacer referencia a Charles Lester, que además ha trabajado mucho con nosotros. Él fue el primer director ejecutivo de la California Coastal Commission, pronto va a entrar a ser consejero también del Consejo, está muy involucrado en esta ayuda, es decir, hemos tratado de entender lo máximo de su experiencia. Y por ahí lo mencioné, y la verdad que esto se gatilla cuando logran crear el caso a nivel nacional. Había muchos focos de conflictos, de temas sucediendo, de presiones que estaban viendo la contrariedad de la sustentabilidad, por así decirlo. Y fue una propuesta ciudadana que se levanta, que creo que un poco lo que uno trata de reflejar en esta reflexión, en esta presentación, es que efectivamente hoy día Chile está en una situación de tensión, bueno, todos sabemos, pero que de repente desconocemos de dónde provienen, y tal vez muchas tensiones vienen de aquí, de este problema de diseño. La verdad que, Jorge, lo que sucede en esto es que se juntan distintas fundaciones, se logra presentar el caso, se logra un poco establecer científicamente la necesidad, tal cual como lo está haciendo la ciencia hoy día en Chile, y de ahí se logra voluntad política. La verdad que hay un elemento que es voluntad política. Nosotros estamos diseñando una forma de poder, como se dice, caminar mientras se mastica chicle, el clásico dicho, que es juguemos el partido mientras tanto, preparémonos más hasta que ese momento llegue, porque mientras más seguimos avanzando, más estaremos listos o más daremos confianza para esa voluntad política, para la inversión o para todo lo que se requiere un proceso como este. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Matías, por responder. Hay una consulta que nos hace también un estudiante de aquí de la Universidad de Magallanes, ella es Tarín, y te pregunta, ¿cuál es el principal desafío para aplicar estas políticas públicas en Chile? A tu parecer, Matías, ¿cuál es la mayor falencia en el sistema de leyes en Chile respecto de esta temática? ¿Cuál es la mayor falencia, perdón? En el sistema de leyes que tenemos en Chile respecto a la temática que tú nos presentas sobre políticas públicas y gobernanza. Yo creo que el tema de la falencia en sistema de leyes tiene que ver con esa necesaria coordinación entre los distintos ministerios involucrados. Yo creo que, por un lado, hay una desconexión entre la necesidad nacional, regional y los municipios locales. Creo que es un tema a abordar demasiado importante, porque esa zonificación que les voy a mencionar es un muy buen trabajo. Es un trabajo de zonificación que establece las zonas de interés turístico, arqueológico,
también comercial, también industrial, pero un poco hace esa separación sumamente bien y muchas veces no tiene nada que ver con el plano regulador local. Es un reflejo de una necesidad de alguien que arbitre ese tramo, y de nuevo, requiere de coordinación público-público. Después está el tema del Ministerio de Defensa. Me parece que la concesión marítima es un instrumento fundamental para la administración, pero debe ser como mejorado. Creo que la posibilidad de que alguien está haciendo conservación en el borde costero pueda administrar esa concesión para que, por ejemplo, no hayan peligros de sobredesarrollo, pero que también se puedan solventar los costos, creo que es algo que hay que resolver de todas maneras. Las concesiones marítimas hoy día son un instrumento económico más que orientado a la sostenibilidad. Y el resto del sistema legal también interior es cómo invertimos más en esto. En Chile, país de territorio, Cernapesca creo que necesita bastante más recursos para poder hacer unas fiscalizaciones efectivas. Y después hay una conversación también entre Subpesca, Ministerio de Medio Ambiente, pero creo que lo interesante en esta socialización, también para no decir que es un diagnóstico personal, es algo que nosotros hemos estado socializando por meses, mucho tiempo, o sea, desde el año pasado, por lo menos, con distintas personas que están en los mismos ministerios. O sea, esto es como uno lo presenta y dice, estará más o menos por ahí el tema, y aparentemente sí hay una convergencia de que del escenario es más o menos el que estamos tratando de plantear. Entonces, es un desafío que yo estoy seguro que los mismos como representantes de los ministerios lo tienen a conciencia, pero ellos mismos también tienen limitancias jurídicas que trabajar, y que también muchas veces se resuelven con lo que hablamos al principio, esa voluntad de resolverlo, esa voluntad de entender que un tema como este sí es importante para muchas otras cosas alrededor del país. Sí. Gracias, Matías. Mira, tenemos una consulta que te hace Sergio Palma. Muchas gracias por tu presentación, excelente. Y es algo que, bueno, que nos has mostrado en esta conferencia, que nos lleva a conocer la realidad de nuestro país, pero también como sociedad. Él te consulta cómo ves que esta sinergia puede tener una velocidad adecuada más allá de los 4 años que dura cada gobierno, y que se transforme en una política permanente que forme parte del ADN en Chile. Súper importante pregunta. Gracias, Sergio, por la pregunta. Y ahí, por ahí en la presentación mencioné el paralelo de la estrategia de hidrógeno de Chile. Que la estrategia de hidrógeno es una estrategia hoy día, por ejemplo, que trasciende gobiernos, que sabemos que va a seguir, que se transformó en una política de Estado. La verdad, yo en esa conversa yo creo que es algo similar lo que debería ser, para entender la importancia de que esto trascienda entre gobierno y gobierno. Y la otra parte tiene que ver que esto es un proceso que necesariamente tiene que ser transitar entre gobiernos, y no es donde un gobierno designa dónde y cuándo, sino que el proceso lo asigna en el camino. Por lo tanto, hay que entender ese costo político en esa lógica, donde se reduce muchísimo, porque uno dice más o menos, definamos una hoja de ruta técnica, científica, para poder establecer y resolver este problema. Y por último, en cuanto a cómo uno puede quizás pasar de largo en esta estrategia, ante cambios de administración de gobierno, en el entendido de que se comprometió internacionalmente. Esto es algo que Chile comprometió. Hacer una red de áreas marinas en su costa es algo que está en su carta Gantt, digamos, internacional. Y tal vez esa carta Gantt internacional sea la que permita también pasar entre administraciones de gobierno. Gracias, Matías. Bueno, te comento de que existen muchas más consultas, y yo particularmente me siento muy contenta también, porque tenemos a muchos socios y socias de la Sociedad de Ciencias del Mar que están siguiendo esta transmisión y están justamente realizando consultas. Tenemos una de Cecilia Cancino, te saluda, dice, ¿cómo visualizan el aporte del ecoturismo pensando en el uso del borde costero? Fundamental el aporte del ecoturismo. Yo creo que si nosotros estamos pensando en Chile, país de territorio, Chile, país de mar, Chile, país de costas, el turismo juega un partido absolutamente fundamental en las economías locales que deben sostener estos esfuerzos en la sostenibilidad de ese territorio. En particular,
Por eso un poco hemos estado iniciando esta construcción de capacidades. Lo que hemos visto en California es que en lo que científicamente se respecta, es más entretenido muchas veces tomar datos marinos, científicos, si uno bucea, por ejemplo, y eso si lo hace de una forma turística, de una forma ciudadana. Entonces, ahí hay una actividad concreta turística que puede potenciar. Pero muchas veces también la hotelería sustentable es un muy buen amigo de la administración de zonas costeras, y también un poco todas las actividades náuticas que van ocurriendo. O sea, la conservación de estos territorios da oportunidades a que las economías locales surjan, y también un poco en el turismo creo que es una de ellas, creo que es la más directa de medir en cuanto a los beneficios, al potencial que hay. Pero también están los sistemas de alimentación, está el trabajo de valorizar un poco la pesca tradicional, los pescadores de orilla. Creo que ahí hay un trabajo muy, muy importante que desarrollar también económico, y donde ahí se juega el mejor partido en todas estas materias costeras, turismo y todo. Gracias, Matías. Existe una consulta que dice, perdón, a ver, dice, ¿cuál es el rol del Ministerio de Defensa cuando se extraen recursos marinos sin permiso en periodos de veda? A mi parecer, el Ministerio de Defensa es el que guarda las costas, es como el guardián, digamos, de las costas. Pero ahí hay un traslape también que tiene una... no sé si, no me atrevería a decir que quien vela por las extracciones es el Ministerio de Defensa o la Capitanía de Puertos local, sino más bien el Cernapesca. Y nuevamente el Cernapesca tiene bastantes pocos recursos de hacerlo. Sin más, las capitanías de puertos a nivel local se coordinan muchas veces con los Cernapesca. Es el Cernapesca la principal institución fiscalizadora de las extracciones. Por lo tanto, hay una tal vez responsabilidad quizás compartida ahí, que se ve también región a región, pero por decir un ejemplo, para poner los números, en el fondo, si uno se ubica en la sexta región, que tiene una bastante difícil acceso en moverse en autos de un lugar a otro, de una caleta a otra, muchas que no tienen ni acceso, deben haber, perdonen si me equivoco, pero quizás 3 camionetas, quizás 7 funcionarios, si le pongo quizás más a los que creo que hay, y eso se hace muy difícil monitorear la extracción de orilla, monitorear un poco el cumplimiento de las distintas cuotas y todo lo que ello conlleva. Entonces, hay un rol compartido entre el Ministerio de Defensa y Capitanía de Puerto y Cernapesca. Y justamente una consulta viene muy ligada a lo que nos estás comentando, Matías, sobre cómo tú ves en el futuro, la cooperación público y privada en nuestro país, comparado con la situación actual que tenemos. Yo lo veo súper posible. O sea, veo que el momento de desarrollar estas cosas un poco es ayer, como siempre uno podría decir, pero creo que sí veo que Chile está en un proceso de maduración acelerada, de cómo trabajar un poco con la sociedad civil. Me parece que tiene 2 procesos fuertísimos, en el fondo, hoy día en curso con la Constitución, con el cambio de presidente o elecciones de presidente a fin de año, que me parece que esto tiene su carril propio, que va silenciosamente avanzando en algo que afecta al sentir de muchas otras cosas y que puede ayudar a desarrollar conversaciones necesarias en los otros 2 procesos. Entonces, ¿cómo uno espera esta participación público-privada? Como uno desea lo mejor posible. Uno realmente quiere que estas cosas resulten, toman tiempo y por lo tanto hay que tratar de identificar proyectos que vayan en esa sintonía mediante la colaboración aumenta, pero yo tengo esperanza, lo menos. Tengo esperanza, por eso hicimos este trabajo y lo estamos presentando y lo importante de que se sienta de una forma que es colectiva, de que aquí hay muchos involucrados y también la única manera que esto funcione es que se interpreta también el sentir de los mismos practicantes costeros, tanto científicos como de ONG. Gracias, Matías. Para ir cerrando ya con tu ponencia, te comento que quedan 2 consultas. Una es de Catherine González y ella pregunta, gran parte de las zonas costeras de importancia para la conservación ya tiene destinaciones para áreas de manejo.
Mm. y extracción de recursos bentónicos. Sí. ¿Crees que se deba dar mayor protección a estas áreas ante los riesgos de impacto ambiental? Hay dos cosas. De todas maneras, sí. Creo que se tienen que enrobustecer los planes de manejo de recursos bentónicos a todo nivel. Y creo que hay, de nuevo, muy buen trabajo focalizado en distintas zonas, con distintas caletas. Esto de la asignación también de los recursos bentónicos tiene mucho que ver con cómo se construyen esas confianzas. Muchas veces los mismos pescadores dicen que de repente ven ciencia que llega y después ciencia que se va y no ven ellos muchas veces los resultados que son obtenidos. O sea, el mismo pescador no sabe qué ocurre. Entonces, creo que en el proceso científico en los lugares hay una curva de aprendizaje en donde la inclusión de la comunidad local es fundamental. Por lo tanto, va por un lado por ahí. Entonces, ¿cómo se robustece esa integración local en las mismas áreas de manejo? ¿Cómo se fortalece a nivel institucional el monitoreo? Pero cómo también se entiende o se estandariza quizá las áreas de recursos bentónicos con otros instrumentos institucionales que están en curso. Y en eso mismo, cómo lograr una escalabilidad, la integración del Ministerio de Ciencia, en fin. Entonces, básicamente, quizás respondí medio poco claro esa pregunta, pero un poco de todos los anteriores. Creo que hay necesidad de fortalecer el sistema de áreas protegidas costeras de todas maneras y también unificar los criterios. Muchas gracias, Matías, por responder, bueno, las consultas que han ido realizando las personas a través de la plataforma de Congreso y también en YouTube. Hemos tenido también seguidores ahí que están escuchando tu conferencia magistral. Mira, para dar el cierre, yo tengo una consulta que hacerte y es con respecto a cómo se podrían involucrar los futuros estudiantes de las ciencias marinas o los biólogos marinos en Chile en esta temática de la gobernanza. Cómo ellos, por ejemplo, pueden serse partícipes sobre todo el trabajo que ustedes están haciendo, si es que tienen que contactar a ONGs o cómo, por ejemplo, un consejo que tú les puedas entregar a estas futuras generaciones que nos están escuchando. Sí, felicitarlo a todos los que están escuchándonos porque claramente les interesa la materia y necesitamos más conocimiento en la materia. Como decía el profesor antes de este evento, falta mucho todavía por recopilar, falta mucho por hacer. Creo que la institucionalidad se va a ir fortaleciendo en el camino para que cuando ellos estén listos con todos sus conocimientos y les toque, les va a tocar jugar un partido muy, muy bonito. Hay mucho por hacer. Creo que hay mucha innovación en esta creación de la sostenibilidad costera, de iniciativas de emprendimiento también. Atrévanse, creo que atrévanse. Esa es el mejor consejo que les puedo dar. Es una maravilla que estén en esto, es muy necesario lo que están haciendo y atrévanse a darle con todo. Y si en algo quieren apoyar esta estrategia, bueno, estaré feliz de seguir conversando con ustedes porque estamos en eso nosotros como Chile California Council. Si ustedes se sienten interpretados con esto que les presentamos, bueno, encantados de seguir esta conversación. Muchas gracias también por este espacio, Claudia. Esperemos que haya sido buena charla de cierre.